son los que están en crisis y no el fotoperiodismo. ¿Por qué? Los fotoperiodistas tenemos en nuestro ADN las ganas de contar historias. Esto quiere decir que nos hacemos preguntas y que queremos explicar y queremos dar respuesta a esas preguntas. Eso es una cosa que vamos a hacer siempre con los medios que tengamos. Sí, con fotografías, pero también con una secuencia de fotografías, y por qué no con una secuencia de fotografías en movimiento, y por qué no también con un audio, y por qué no también con un texto, y por qué no también con un pequeño video que me resuma el movimiento de algo en un momento que me parezca adecuado. Entonces, no veo cuál es el problema de que si yo entiendo que para contar la historia necesito un audio, necesito un video, necesito una secuencia de imágenes en vez de la foto única, y lo puedo hacer, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, creo que no es el fotoperiodismo que está en crisis, sino que son los diarios que están en crisis, y como modelo de negocios van a tener que reinventarse porque los fotoperiodistas siguen haciendo fotoperiodismo, pero lo hacen en otros lados. Entonces, yo sé que voy a hacer la idea es esta, ¿no? Que en el debate se provoque a los demás, ¿no? Y está bueno, porque si no, entonces me animaría a hacer como dejar así como tres enunciados bien categóricos, con el riesgo que implica eso de ser categórico, etc. Uno, entonces, el fotoperiodismo ya no está en los diarios. Se ejerce muy poco fotoperiodismo en los diarios. Lo que se está haciendo básicamente es fotoilustración. Dos, para mí el fotoperiodismo está en el mejor momento hoy. Los diarios están en el peor momento. Y tres, existe un nuevo fotoperiodismo con mayor formación académica, con mejor formación académica, con una mejor formación visual, y que está preparado, tal vez no todos los integrantes de ese colectivo, pero que está preparado para usar múltiples lenguajes y múltiples formatos. Y seguir haciendo eso que me parece que está en nuestro ADN, que es contar historias y contarlas. Y bueno, intentar contestar preguntas y hacernos más preguntas. ¿Te jodí? Daniel Caselli, fotoreportero, editor en este momento de la agencia France Press para América Latina. Me sacaste muchos de los temas que realmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo iba hacia ese lado y también al lado de María Inés, ¿no? Creo que es la gente más joven que se sentó en la mesa, está acá enfrente, con una mentalidad abierta justamente, no solamente a lo que está sucediendo hoy, sino, pienso yo, al futuro. El futuro que ya empezó a darse en otros lados y que siempre repercute, en esta profesión repercute acá en Uruguay. Hoy en día, la técnica muchas veces manda. La técnica hoy es filmar videos en altísima resolución. La técnica hoy va a sacar de esos videos, conseguir la foto, que se usa en la página web, que se puede usar en la impresión, que se puede usar, o sea, difundir rápidamente, y no solamente del celular. Estoy hablando de cámaras 4K que filman a altísima resolución y que de ahí sale un producto técnico
que después el contenido puede ser usado de diferentes y difundido de diferentes maneras. Entonces, con las palabras que se acaban de decir acá, con estas nuevas tecnologías, están existiendo ya nuevos lenguajes y nuevos desafíos muy fuertes, que mi generación, no sé si los puede asumir, pero las generaciones que están llegando y que están saliendo de las escuelas y las universidades de periodismo, yo creo que están perfectamente preparadas para comunicar. Fotoperiodismo es comunicar, una de las tantas formas de comunicar. Esto es, en realidad, es muy simple por un sentido, pero es un desafío muy fuerte en cuanto al futuro, ¿no? Cómo esas nuevas tecnologías que van muy, muy rápido, o sea, estamos hablando de cuestiones de 3, 4 años, de un año, o sea, cómo van a incidir en la profesión de acá a poco tiempo, yo creo que es un desafío muy grande, que en realidad lo que no va a cambiar es la cabeza de la gente, de los productores, de la gente que está mirando, del periodista, y vamos a dejar la palabra fotoperiodista, o sea, en realidad somos periodistas, los fotoreporteros somos periodistas en todo el sentido de la palabra. Simplemente, bueno, estos nuevos elementos técnicos, más todo lo que se dijo recién, últimamente acá, que yo creo que es el desafío en los próximos 3 o 4 años simplemente. ¿Alguien que esté relacionado directamente con la verdad? ¿Quién mejor? ¿Alguien quiere contestar a él? Bueno, yo quería aclarar una cosa, pero No, creo que no puedes. ¿No puedes? ¿No puedes? según las reglas, levantamos la mano, no se puede aclarar. No se puede dialogar. No. Ah, empezó por orden, fuiste vos que ya está. Bueno, Jorge Ameal, fotógrafo. Ya no me desempeño como fotoperiodista, pero sigo siendo fotógrafo. Me parece importante definir, pienso yo, que el fotoperiodismo tiene que ver ¿con qué? Con la existencia de medios que difunden noticias, en este caso a través de la fotografía. Para mí eso es fundamental. Y creo que hay, más o menos voy a desarrollar 4 puntos en relación al estado del fotoperiodismo hoy acá. Yo no lo desvinculo de los medios. Entonces, primero, creo que el mercado del fotoperiodismo en Uruguay es pequeño, muy pequeño, y no se puede comparar al de otros países, y eso en cierta medida determina la acción de los fotoperiodistas. Me parece que eso es un hecho que hay que valorarlo cuando analizamos el conjunto del fotoperiodismo, ¿no? Otra cosa que me parece importante señalar, la historia del periodismo en Uruguay estuvo fundamentalmente determinada por el periodismo escrito. Los dueños de los medios, los secretarios de redacción, etcétera, eran siempre periodistas escritos, cosa que hoy todavía tiene trascendencia. Y esto marcó a la fotografía durante muchísimos años. Acá se hizo una división entre la fotografía después de la dictadura y la fotografía de antes de la dictadura. Y yo considero que todavía posteriormente a la dictadura, muchos consideraron la fotografía como una cuestión para llenar espacios. Esa era la realidad. Y fue una lucha por parte de muchos fotógrafos plantear qué era el fotoperiodismo y plantear qué había que hacer en torno a la noticia desde el punto de vista de la fotografía. Otro hecho que me parece determinante también es la metodología de trabajo en los medios, que fundamentalmente Pablo hizo referencia, creo, al tema de la planilla, la fatídica planilla que marcaba el trabajo de los fotoperiodistas. Uno llegaba a la redacción, tenía las notas ya preparadas, tenía que cumplirlas, entonces escapaba a
la posibilidad creativa por parte del fotoperiodista de plantear temas, ¿no? Y eso no estaba ni discutido, ¿no? Yo viví varias experiencias donde se armaron medios en base a qué, a la parte de texto y a la parte de diagramación, y la fotografía quedó fuera. Y creo que uno de los grandes logros, y por eso funciona así me parece, y no sé si me equivoco, pero la diaria fue enmarcar todo, enmarcar a la fotografía también. Creo que es uno de los problemas que hoy se plantea. El hecho de lo limitado que es el medio desde el punto de vista del mercado, hace que el freelance no exista acá. No hay posibilidades para cualquier fotógrafo agarrar y vivir de la foto que puede vender a distintos medios. Es una gran limitación que en otros países sirvió justamente y es el fotoperiodismo de mejor calidad. Entonces, esas son condiciones que creo que hay que analizar. En muchos lugares se dio una batalla permanente por los créditos, acá se hablaba, pero también por los espacios de la fotografía. Cuando lográbamos una doble página para hacer un fotoreportaje ya era una gran victoria, pero había que pelearla diariamente, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un tema que va determinando la situación del fotoperiodismo ahora. Y una cosa que desde mi punto de vista es muy personal, quizás esto también traiga discusión, el fotógrafo es un trabajador muy individualista. Y yo noté que en el plano de su acción en el medio de la fotografía también fue en muchos casos de manera individual, no relacionándose y no llevando adelante determinadas reivindicaciones que había que llevar en relación al conjunto de la fotografía. Creo que esto es muy importante y quiero señalar y remarcar lo que planteaba Marcelo, que es fundamental. Nosotros podemos intentar, por lo menos, cambiar la situación. No estoy de acuerdo con lo que planteó Federico, sino que siempre se puede cambiar. Y esta realidad no cayó porque a Dios se le ocurrió, sino que es una realidad económica y que hay que poner en contraposición distintas fuerzas. Y la fuerza del fotoperiodismo está ahí, ¿no? Bueno, dos o tres cositas. El fotoperiodismo, muy bien lo que decía Javier hace un rato, yo honestamente no lo veo en crisis. Lo que sí veo en crisis es los diarios. Lo veo en el diario en que trabajo, ¿tá? En donde se hace un periodismo apurado, donde se hace un periodismo inmediato, porque la web termina mandando sobre el periodismo escrito, donde se hace un periodismo mal corregido, y no sé, honestamente, como me paso 8 horas metido en eso, es lo que veo, y veo muy poco en los otros medios, pero capaz que en los otros medios que también están proyectándose hacia lo que se viene, que es la desaparición de los diarios de papel, por lo menos de los diarios, ¿no?, tal como los conocemos hoy, capaz que están también en una cosa parecida. Se ha llenado de... No quedan prácticamente gente mayor de 40 años, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, ¿tá?, de 60 y pico de personas, creo que hay, yo tengo 59, deben de haber 6, 7 personas que tienen más de 40 años, la mayoría tiene entre 22 y 23 años. Es obviamente que contratar un junior no es lo mismo que contratar a un profesional con una carrera detrás, sale mucho más barato, las exigencias son otras. Yo creo que la crisis evidentemente radica en los diarios de papel. Si nosotros pensamos en los diarios clásicos hace 50, 60 años atrás, habían familias de propietarios de diarios que vivían prácticamente sin trabajar exclusivamente de lo que producían esos diarios. ¿Tá? Hoy es impensable, hoy el diario vive, si logra estar en cero, no importa si es El País, El Observador o el diario que sea, es una maravilla, pero siempre están al borde de la pérdida. Entonces no ha cambiado eso. Respecto a nuestra profesión,
Yo, por ejemplo, estoy motivando permanentemente a los periodistas que saquen fotos. ¿Por qué motivo a los periodistas que saquen fotos? Porque los periodistas sacando fotos con celular están marcando el piso sobre los que los reporteros gráficos tenemos que trabajar en la noticia. Hoy Jorge hablaba de que los fotógrafos lo que hacemos es cubrir noticias. Los fotógrafos contamos historias. Y cubrir noticias es parte de esas historias. Y muy ocasionalmente, y eso es la historia del fotoperiodismo, la planilla existió siempre y el sistema de trabajo existió siempre, acá en Estados Unidos o en Tailandia. Que los fotoperiodistas teníamos y tenemos poco espacio para contar historias, sí la tenemos. Y muchas veces tenemos que utilizar nuestro propio espacio para contar historias. Doble página de fotos con fotoperiodismo, con fotoreportajes, hay todos los domingos en El Observador. No me voy a poner a defender el diario, pero digo, el espacio existe y están invitados aquellos reporteros gráficos que tengan cosas para publicar, para hacer uso de ese espacio, en definitiva. Yo creo que es fundamental que nosotros sepamos discernir entre los tiempos que usamos. Si son lenguajes bien diferentes la fotografía y el video. El tiempo que vamos a usar para contar historias con video y el tiempo que vamos a usar durante nuestro tiempo de trabajo para sacar las fotos que correspondan. Y eso tenemos que tener, como contaba Inés hoy, la autonomía de poder definir cuándo es una cosa y cuándo es la otra, y la resignación del medio de que si hacemos un trabajo no hacemos el otro. ¿Está? Y cuando tenemos proyectos personales hay que tomarlos como eso. Si conseguimos que nuestro medio nos avale, yo en lo personal los dos grandes proyectos que he hecho los últimos 5 o 6 años, los hice por mi cuenta desde mi bolsillo. Nunca, no me apoyó ningún medio ni me apoyó nadie. Así que esta es una historia que se repite. O sea, en ese sentido los reporteros gráficos no somos muy diferentes a la situación, no tenemos una situación muy diferente a la que teníamos hace 10 años o 20 años. Yo me quería detener nuevamente en el tema de la situación de los fotoreporteros de hoy. Estoy de acuerdo en lo que decía Javier. Yo le recomiendo una nota que escribió Santiago Mazarovich hoy en Desayuno Diaria sobre un colectivo en la Argentina. Y los invito a que después de leer esa nota vayan a la página de ese colectivo, ¿no? Que tienen unos fotoreportajes impresionantes, la verdad que es una maravilla, y uno se pone a ver la página que ellos tienen, por lo menos yo hoy que la miré por arriba, vi 2 fotoreportajes espectaculares. El resto de los links que tienen son de actividades de formación, de difusión y de muchas cosas respecto a las fotografías. Pero un colectivo como ese no logra vivir de los fotoreportajes o de los trabajos puntuales que hacen. Tienen que dedicarse a un montón de tareas. Entonces yo digo, es verdad, puede ser un momento fantástico del fotoreportaje, del fotoreportero, por la cantidad de cosas que tiene al alcance de la mano. Los nuevos lenguajes que están presentando. Digo, no es resistirse al video, ni mucho menos. Me resisto a que una sola persona tenga que hacer varias cosas en la misma nota. Ahí está mi desacuerdo. Pero la lectura de ese reportaje, esa entrevista de hoy de Santiago, e ir a la página, me hizo pensar en eso. Es decir, bueno, ¿cómo se puede hacer para que el fotoreportero viva solamente el fotoreportaje? Que creo que son las mejores condiciones. No son las que se dan. Creo que se pueden dar. Creo que si se vuelve a rever los soportes, se trata un poco de difundir más esa historia, el contar una historia como en imágenes va a volver a ser o va a ser una cosa maravillosa, ¿no? Creo que se va a volver. Gracias. Bueno, yo quería plantear un par de puntos nada más. Estoy en la línea clara que planteó Javier. Creo que efectivamente en medio de esta crisis de los medios, la imagen es el elemento que mejor se posicionó, que más terreno ganó.
Me parece que cuando hablaba hoy de que el centro del poder estaba en la palabra y en las redacciones, ahora está en la imagen. Y los medios han empezado a tomar decisiones a partir de la imagen. Entonces, en las agencias internacionales es muy claro. Esto no lo estoy inventando, esto es una encuesta que hizo la AFP y es pública, así que se puede contar. Pero las apuestas de las agencias internacionales tienen que ver con la imagen. Las apuestas de los medios locales también están teniendo que ver con la imagen, pero con decisiones que se toman desde el departamento comercial, en la mayoría de los casos, o desde la palabra. Entonces, creo que cuando nos planteamos, en una charla que teníamos el martes pensando este encuentro, había también algún debate ahí. Y decimos, bueno, esta cuestión de si nos resistimos. Mi pregunta ahí es, ¿nos resistimos a qué? ¿Nos resistimos a una política que traza un medio con el derecho que cualquier empresa puede trazar? ¿Nos resistimos a las nuevas tecnologías? ¿Nos resistimos a aprender? A mí como docente me parece que esta última es la que contesto más rápido y yo no me resisto a aprender jamás. Está bien, primero voy a bichar qué es esto de la imagen en movimiento. Primero voy a bichar qué es esto del sonido, que como fotógrafo, yo que soy bastante sordo, me cuesta todavía más que la imagen en movimiento. Y después veo qué hago con eso. Pero lo primero que tengo que hacer es entender esas herramientas del lenguaje. ¿Y por qué tengo que entender esas herramientas del lenguaje? Porque además de que los medios están evolucionando hacia ese lugar, además de que yo soy un trabajador de un medio, no hago mis proyectos personales, o los hago, pero son aparte de lo que trabajo, de lo que vivo, que es el medio. Además de eso, tengo un público que piensa en imágenes. Y que piensa no solamente en las imágenes fijas de la fotografía, sino que piensa con las imágenes en movimiento. Desde el 2005 más o menos en los cursos de la universidad, el fotoreportaje que presentan mis estudiantes es en multimedia. Y la verdad que los primeros años tenía que dedicar un par de clases a trabajar sobre algunos programas para editar. Y ahora no está ni siquiera en el programa. Porque lo hacen mis estudiantes en la universidad, pero también los hacen mis hijos. Y los tipos montan historias en imágenes, que le meten foto, que le meten video, que le meten sonido, que le meten animación, que ese es un terreno en el que yo todavía nunca he podido ingresar, pero lo hacen naturalmente. Entonces, si tenemos un público que se maneja, que lee, que reflexiona a partir de la imagen, ¿cómo es posible pensar que me tengo que resistir a entender ese tipo de lenguajes? Yo creo que la búsqueda va por ahí. Respeto completamente a la gente que dice, no, yo voy a hacer una fotografía tradicional y me voy a defender desde ese lugar y mis historias van a ser siempre con imagen fija. Bien, está muy bien. Pero el camino que están planteando los medios como empresas viene siendo este otro de ser multimediáticos. Y entonces, en ese camino, entiendo que intentar conocer, intentar hacerse de las herramientas que esos lenguajes nos plantean, no es una cosa mala ni menor. Ricardo Antunes, trabajé algunos años en la diaria y ahora trabajo por mi cuenta y doy clases de fotografía. La alternativa a reinventarse quedó un poco limitada a si empiezo a usar la foto en movimiento o no. Cuando en verdad podemos darle a esa expresión un alcance mucho más importante, ¿no? La crisis está en los medios porque han visto disminuido su público. ¿Qué medios vieron disminuido su público? Porque otros lo han visto en verdad crecer. La crisis está en la profesión. Hay poco trabajo. La crisis está en el mercado laboral de los fotógrafos. O la crisis está en el género fotografías de noticias. Porque me gustaría situar esa línea de discusión. En verdad, más que los medios, lo que cambió fue el periodismo y la abundancia de imágenes. Entonces, la fotografía de noticias pura y dura
¿no? Fui a sacar la foto de tal persona hablando, porque aparte como los fotógrafos trabajan atados a la planilla y la planilla la deciden los redactores y los redactores trabajan con la palabra y entonces van a buscar palabras. Los redactores van siempre a buscar palabras, a ver qué dijo quién. Entonces yo voy a eso y tengo que hacer una foto. Voy a discrepar con mi amigo Daniel Caselli, no soy un periodista, soy un periodista disminuido al que le dicen lo que tienen que hacer cada día. Entonces, la cuestión de la crisis yo preferiría plantearla en el género fotografía de noticias. La foto de noticias no importa, dejó de importar, porque antes yo no conocía la cara del fulanito, no conocía el escenario tal, no conocía, eso ya lo conozco porque hay fotos millones, todo el mundo saca, prendo la televisión, hay millones de fotos. Entonces, ¿para qué sirve una foto? ¿Para qué podría servir una foto? Bueno, para plantear una pregunta, para plantear un problema, para cuestionar, para hacerme pensar algo nuevo. Para eso sirve la foto, sigue sirviendo. Por eso el fotoperiodismo no está en crisis, pero el fotoperiodismo no es la fotografía de la noticia diaria de los diarios, no es lo mismo. La crisis, o sea, lo que plantea Federico de la Subcop o lo que plantea Javier, no estamos hablando de lo mismo. Una cosa es hacer la noticia del día, las 3 o 4 que tengo que hacer en la planilla, y otra cosa es hacer una historia en la que es otra historia completamente diferente. De eso no hay crisis, pero la foto de noticias sí dejó de interesar. Entonces, el asunto es, ¿cómo hacer para que la foto de noticias, la foto que va en el diario importe, tenga algún valor? Y lo primero que hay que hacer es cambiar el lugar del fotógrafo en la producción del diario. No puede seguir siendo un tipo que llega y le dicen lo que tiene. No, ¿cuál es la noticia para vos hoy? ¿Qué es lo que hay que fotografiar? ¿No? Entonces, y esto tiene que ver también con la cuestión de la organización de las secciones de fotografía en los diarios. ¿Para qué voy a tener todos los fotógrafos de plantilla que tengo, que me salen carísimos y que suman a la crisis de los medios? Tengamos 2, 1, 3 fotógrafos que le van a dar el tono al diario y que van a trabajar en la calidad. Cuando se hace la mesa de redacción en los diarios a primera hora, ¿cuántas notas posibles pueden ser interesantes ese día y probablemente van a tener mayor desarrollo y van a ser tapa? 1 o 2. Bueno, trabajemos eso. Lo demás se consiguen las fotos por cualquier otros medios o no van con fotos, yo qué sé. Cambiemos el diseño. ¿Por qué vamos a poner una foto por página si capaz que no? O cada noticia. Los portales son la peor expresión. Los portales, cada noticia tiene que ver una foto. O sea, independientemente del valor de la foto, tiene que ir la foto. Entonces, me gustaría dejar planteado eso, ¿no? De lo que creo que hay una crisis es de la fotografía de noticias, que no podemos seguir haciéndola como cuando no había imágenes por todos lados, como hay ahora. Bueno, yo soy Pablo La Rosa. En realidad, bueno, trabajé en El Observador muchos años, y en realidad capaz que hay algunas cosas que ya las manejaron, pero me pasa esto últimamente, me parece que me cuestiono en pila cómo se transmite la noticia. Y el hecho de la crisis de los medios me parece que no nos es ajena. Yo viví en un diario El Observador, en el cual trabajé 11 años, y escuché hablar de que tenía que parecerse a Internet. Después escuché hablar que se tenía que revistar, porque así si se revistaba le competía a Internet. Y así todos los años iban cayendo nuevas ideas de a ver cómo se reinventaba. Y ahí yo viví la crisis, y me parece que es el término correcto, es crisis, de cómo los fotógrafos nos insertábamos en todos aquellos cambios que estaban realizándose. O sea que la crisis de los medios tiene que ver mucho con la crisis de los que vivíamos los fotógrafos y cómo nos insertábamos en ese lugar. Y yo lo que más noté, y que quizás sea un poco a donde yo quería apuntar, es de que no teníamos academia los fotógrafos. Digo academia en términos
en términos reales, la academia pura. Nos habíamos tratado de formar, sí, pero no sabíamos qué hacer con las crisis. Y realmente no había respuestas sólidas a eso, porque tampoco había una universidad que pudiera, donde nos pudiéramos juntar a discutir qué era lo que hacíamos. Porque llegó un momento que navegamos en esas crisis y tratábamos de adaptarnos a eso, y bueno, y llegó el momento, calculo que de hacer video, y dijimos, y bueno, hagámoslo, porque más o menos tenemos una idea de qué hacerlo, pero tampoco nos sentamos a pensar y a tratar de proponer cómo un poco hacer esos videos. A ver, bueno, hoy, ¿qué historia merece ser? Hoy los diarios, a mí me llama un poco la atención, no solo me fui del diario que todos los años o cada 2 años cambiaba verticalmente su manera de encarar. Un día tenían que ser 2000 noticias por página, otro día tenía que ser una cada 70, pero no había quien escribiera una página, esas 70 páginas, así que otra vez volvíamos para atrás. En un momento dado había que escribir entre el titular, el copete y un recuadro, tenía que estar toda la noticia puesta. Los periodistas no podían con esa forma de escritura, no estaban formados para eso. Los fotógrafos no estábamos formados para darle respuesta fotográfica a eso que estaba pasando. Y ahora me da la sensación de que en términos generales, no en particulares, que los diarios quieren transformarse en televisión. Todos quieren ser televisión. Y ahí de vuelta los fotógrafos no sabemos qué hacer con aquel cambio. Y realmente creo que el eje está en la falta de academia real, de sentarnos a discutir un poco, a experimentar, pero experimentar realmente, ¿no? Experimentar con la imagen en movimiento, entenderla, entender una noticia. Y yo me he preguntado varias veces si yo tengo que contar una noticia con fotografía fija, un poco lo que decía Javier, ¿no? Si realmente, o es el sonido. Porque muchas veces he visto inundar mis propias fotos y las de otro, creyendo que eran muy buenas, y resulta que era que en el momento de que las había sacado, lo más importante que estaba sucediendo ahí quizás era el sonido, y me hacía creer que mi foto era interesante, pero lo interesante era el sonido. Pasa mucho con la fotografía musical, ¿no? Uno se cree que es fantástica y lo que era fantástica era la música, pero pasa muchísimo con el movimiento. Quizás el movimiento sea la mejor manera de contar algo. Y todas esas herramientas, y quizás haya algo que sí merece ser contado con fotografía fija. Eso sí estoy convencido. Hay muchas cosas que sí merecen ser contados con ¿qué? Con fotografía fija. El problema es que nosotros nos demos cuenta cuál es esa imagen y por qué esa nota se tiene que contar con fotografía fija y no con otro medio, y podamos defender eso frente a esto. No sé si son televisoras, medios de prensa, medios de internet, no sé lo que son, pero lo que sea, poder defender y decir, mira, esto merece ser contado con fotografía fija. Y si no, perfecto, que vaya alguien que pueda manejar también el tema del movimiento o del sonido. Y quizás la mezcla perfecta sea la fotografía fija y el sonido, perfecto. Todos esos elementos me parece que se deberían de lograr con muchísima más quizás reflexión, y por eso insisto con el tema de la academia, que a mí por lo menos me faltó. Academia en sentido estricto, ¿eh? Yo fui formado, está Daniel Caselli ahí, hay una cantidad de gente que me ha formado. Con esto no niego la formación que tuve, sino decir que la academia no existió. El sentarse a pensar todo esto no existió, y creo que, y también soy docente, así que lo digo con total responsabilidad de eso, que tampoco existe todavía, que quizás sea uno de los puntos a atacar. Bueno, mi nombre es Santiago Mazarovich, trabajo en La Diaria y integro una cooperativa de fotógrafos que se llama Ad Hoc Fotos. Quería escuchar un poco para ver cómo venía el debate y ver desde dónde pararme. Por los medios en los que he trabajado y por mi dinámica de trabajo, nunca tuve que hacer en una nota un video y nunca tuve que usar otro lenguaje que no sea la foto fija y la forma tradicional del fotoperiodismo. Y creo que se está planteando el debate en términos de un antagonismo que no es tal o no es tan radical, que es esto de reinventarse o resistirnos a los cambios. Fede deslizó algo de eso y Armando Sartorotti también, y creo que la clave está no tanto en si hacemos video o no hacemos video, o hacemos sonido y lo incorporamos a la foto o qué, sino en la simultaneidad de esas tareas, en la dispersión de la atención en el momento de la cobertura. O sea, lo central está en si yo tengo que ir a una nota
y voy a hacer video como fotoperiodista, o voy a hacer sonido, o voy a hacer sonido para incorporarlo a fotos que yo tengo trabajadas de otro tema o lo que fuera, a mí me parece genial. Lo que me parece que no hay forma de que no se haga en detrimento de un lenguaje es la utilización de 2 o 3 lenguajes simultáneos en la misma cobertura. O sea, tener el chip de la foto fija, tener el chip del video, tener el chip del sonido y tener el chip del texto. Eso me parece, desde el punto de vista de la calidad del trabajo que estamos haciendo, me parece que se pierde y que ninguna de los lenguajes vamos a lograrlos trabajar, vamos a lograr trabajarlos bien. Entonces, la discusión creo que no está ahí. Creo que es una herramienta y un lenguaje que los fotoperiodistas podemos incorporar al trabajo cotidiano en las coberturas. El problema es que tenemos que saber con qué lenguaje único vamos a ir a hacer una cobertura. Yo quiero ir a una cobertura que de repente por la dinámica de trabajo o lo que fuera puedo estar 1 hora y media y quiero ir con el chip de hacer fotos y concentrar toda la atención en eso y poder estar antes pensando en fotos, pensando en imágenes o en video o en lo que fuera, pero en un lenguaje. Creo que la clave está un poco ahí. Hay cosas que, por ejemplo, no sé, ya el acto que imagino que es relativamente nuevo, yo no tengo muchos años en prensa, compañeros que tienen más podrán comentarme, pero el hecho de transmitir las fotos, ahí ya hay una modificación, que la tenemos que aceptar y tiene que ver, no con el cambio de lenguaje, pero en los partidos de fútbol ver compañeros que están haciendo fotos y que además tienen que transmitir, hay una dispersión de la atención. Eso es otra discusión, no tiene que ver con esto de los lenguajes, pero también va en el mismo plano. Y esto de reinventarnos, yo creo que lo podríamos tomar y resignificar hacia otro lugar. Todos los que trabajamos en diarios, por lo general trabajamos en diarios y además desarrollamos trabajos personales o además trabajamos freelance para otros lados o además lo que fuera. Entonces, ahí es donde tenemos que reinventarnos con nuevas capacidades. Por ejemplo, los fotógrafos cada vez más tenemos que saber escribir o tenemos que tener capacidad de gestión y de visitar gente que te pueda vender las fotos y saber cómo vender el trabajo. Y todas esas áreas, ahí sí hay una tarea de reinvención, que también tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el uso que hacemos de ellas. No creo que en particular en la multitarea en el momento de la cobertura. Y como imagen final me quedo con esto que decía hoy, no sé quién comentaba, lo de la cámara en una mano, el teléfono en la otra, la grabadora de sonido en el bolsillo. Esa imagen me parece que es con la que sí nos tenemos que resistir. No a los nuevos lenguajes, pero sí a la dispersión de la atención. Solo un par de apuntes. Respecto a esto último que decía Santiago, a mí me parece que está bien, en los medios nacionales es como empieza a transitar por ese lugar, ¿no? En realidad, si uno mira para afuera, se da cuenta que efectivamente ya no es que le cargan a un individuo todo, sino que hay determinadas notas que sí las hace un fotógrafo y hay otras notas para las cuales está la gente de video trabajando texto y foto, trabajando sobre un mismo tema y cada uno hace su abordaje. Me parece que el problema que tenemos acá es que estamos como empezando a caminar y entonces parecería que todo se puede hacer. Es claro que si uno va a hacer una manifestación, el video requiere de que tome un costado del camino para ver el avance de la marcha. La foto nos permite caminar para un otro lado. Entonces, a la segunda vez que uno hizo eso y trata de hacer el video y ve que la gente le viene en un cuadro para este lado y en el segundo se lo va para otro, no lo hace. Y ya sabe y ya puede decirle a su secretario de redacción que no puede hacer las dos cosas. Entonces, me parece que eso pero es parte de aprender de las herramientas, es parte de aprender de cómo, hasta dónde uno se puede manejar. Si es una nota de largo aliento, si es un fotoreportaje, ok. Si es una conferencia de prensa o la llegada de no sé quién que baja el avión, no, va a ser foto o video, decidí. ¿No? Decidí. La responsabilidad ahí va al secretario de redacción. La otra, yo no creo que la fotonoticia esté en crisis, para nada. Creo que la fotonoticia, bien entendida y bien hecha, sigue siendo un elemento comunicacional muy fuerte de cualquier medio. Lo que está en crisis en nuestro país es este modelo absurdo del fotógrafo ilustrador. Eso es lo que está en crisis. ¿Y por qué el observador adquirió el renombre que adquirió en los 90 por la fotografía? Y bueno, porque le dio otro carácter a la fotografía. Era la fotonoticia, era de un tipo que iba a encarar una nota sabiendo lo que iba a hacer.
habiendo hablado previamente con el editor, habiendo hablado previamente con el redactor, y entonces iba antes, hacía la nota y se iba a último momento. Eso fue lo que hacíamos nosotros y que nos obligaba Armando, que era nuestro jefe en ese momento. Te vas antes, no estás acá para calentar la silla de la oficina. Y entonces uno iba antes y se encontraba con algunas sorpresas interesantes para hacer fotografiadas. Y ahí era lo que después aparecía en el diario. ¿Qué hace la diaria? Y a mí me parece que hace más o menos lo mismo hoy. Yo si pienso en la diaria de hoy y en el Observador de los 90, es lo mismo. No le encuentro una fórmula tan distinta. No sé si hubo un quiebre de la diaria hoy. Es lo mismo que hacía el Observador, bien hecho. Que el Observador lo abandonó. Entonces, a mí lo que de verdad me parece que acá hay que trabajar como mucho en la edición de la fotografía, en un criterio editorial que no está viendo y que el diario El País tuvo el mejor equipo de fotógrafos, hoy andaba por ahí Luis Alonso, con el Dominical, y hacían unos retratos impresionantes, tamaño sábana, y lo perdieron y se olvidaron y volvieron a las fotos esas que ponen, que son para ilustrar lo que dice el texto. Y entonces encontramos la redundancia que decía al principio de titular: Sanguinetti señala que el velo puede ser un problema en el futuro. Bajada: Sanguinetti señaló que el velo... Foto: Sanguinetti señalando y caption, leyenda de foto, igual. Es absolutamente ridículo lo que estamos haciendo con la fotografía desde hace muchos años. ¿Y dónde está la responsabilidad? La responsabilidad está en los departamentos de fotografía. La responsabilidad está en el fotógrafo, que siempre se asumió como un periodista de segunda o un ilustrador de notas de alguien que escribía. Y entonces no hay capacidad desde los fotógrafos de pararse y decir, bueno, esto así no vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque yo tengo una foto excelente que puede ser tapa y que capaz que esto no lo tenés ni que escribir. Ahorrate todas esas palabras, acá está la foto. Esa es la foto de Diego Batiste, ¿no? La que sacó el Observador el año pasado, del ministro. ¿Qué más palabras se necesitaban? Bueno, para hacer un análisis. Pero del día informativo y noticioso, ese era el punto. Esa era la imagen que concentró toda la atención. Y esta pelea la tenemos que dar los fotógrafos. Yo creo que si en algo nos tenemos que reinventar es en ser un poco más peleadores con los medios o con los que deciden y cortan el bacalao que con todo el resto. Bien. ¿Quién estoy haciendo primero? Dale. Hay dos más, o sea, pueden haber 4 personas más. Creo que son 2. Se sienta Marcelo de vuelta y ponele que 1 o 2 más pueden tirar. Yo voy a ser un poquito redundante en este asunto. Yo creo que ahora en los medios de comunicaciones, cuando entra un empleado nuevo, le están haciendo firmar un contrato multitarea, ¿no? Donde se especifica todas las cosas que tiene que hacer. Eso a nivel general mundial, y yo creo que va a suceder acá hoy, si ya no está sucediendo. Todas las tareas que tiene que hacer. Tiene que estar dispuesto a escribir, a grabar, a filmar, a fotografiar. No quiere decir que haga todo eso, pero tiene que estar dispuesto. Su contrato, ahí está, es muy especificado. Cómo se defienden los gremios de diferentes partes del mundo frente a esta multitarea es otra historia. Se están defendiendo, tratan de defenderse. El empleador, el dueño del diario, no va a necesitar en un futuro, y ya no lo necesita, y por eso están echando muchos fotógrafos de cantidad de medios de comunicación en el mundo, tener un fotógrafo, un videasta, un escritor que salga a la calle, que esté en la calle, simplemente que el periodista escrito se quede en la oficina mirando la televisión y que muchas veces el que estuvo en la calle le cuente, sino va a necesitar una persona que registre algo de imagen, y vuelvo a insistir sobre lo que dije al principio, que esa imagen pueda ser reproducida de diferentes formas. Hacia eso, insisto, acuérdense de la fecha, hacia eso vamos. ¿Cómo nos vamos a defender de eso? Es otra historia. Pero el mercado de las grandes multinacionales de la comunicación, ejemplo, O Globo en Brasil, que lo tenemos acá cerca, Clarín, etcétera, etcétera, lleva a que los empleados se diversifiquen y se conviertan cada vez, haya menos empleados en plantilla y que esos empleados que quedan sean capaces de hacer
técnicamente algo que si es de calidad, no es de calidad, bueno, algunos medios sobrevivirán en ese sentido que sean de calidad, pero muchos van a simplemente querer vender un producto y comunicar aquello que más se venda. Simplemente eso. Hagamos un ejercicio fácil. Imaginemos que estamos en una reunión que no es de fotógrafos, sino que es de músicos. Yo, músico, tengo mis temas, tengo mi mensaje, tengo mi historia, tengo mis cuestiones que quiero exponer. Voy a renunciar a la puesta en escena, el vestuario, la escenografía, la proyección de imágenes, la participación del público, porque yo soy músico. O utilizo todos esos lenguajes para que coayuden, que lleven hacia el mensaje en este caso. Me parece que eso es un punto. El otro punto es un núcleo duro que cuestiona el orden natural de las cosas, que parece que fuera natural, porque parece que cuando surge una nueva forma o surge un nuevo diario, por ejemplo, no hay otra forma de organizarse. Y tiene que ver con la organización del trabajo. Ricardo recién decía, las fotografías están al servicio de las palabras. Redundan, apoyan, ilustran o rellenan las secciones. En el mejor de los casos, alguna vez pasa esto que decía Pablo con la foto de Diego. Y eso es por la organización del trabajo. Los colectivos que vos entrevistaste, el colectivo SUB, por ejemplo, y otros, con esa organización del trabajo que tienen los diarios hoy, ¿podrían haber hecho lo que hicieron? Si se hubieran organizado de esa manera. Si ellos en el colectivo trabajando si renunciaban a priori al escribir un pequeño texto de algo que se dan cuenta que no pueden transmitir con las palabras, con las fotos, ¿no sería un trabajo menor? La organización del trabajo de los colectivos nuevos es más elástica, y uno de los problemas que tienen los medios o que tienen los diarios más los diarios de papel, porque los medios digitales se organizan de otra forma, aunque no esté de acuerdo como usan las imágenes hoy, tienen otra organización. Los diarios están más organizados con respecto a una extrema confianza en la foto única, que tiene toda una tradición en la fotografía. Pero también tiene mucha tradición en la fotografía que Salgado se pase 7 años en un proyecto, ¿no? Digo, es un tipo viejito ya. Y también tiene mucha tradición lo que hacía Eugene Smith, que se pasaba 4 meses con el médico rural. Lo que pasa que los diarios trabajan con esa forma. Y mientras no cambie esa organización, por ahí puedo tener sí participación en otros emprendimientos, casi siempre en las páginas web, pero eso no va a cambiar. Va a haber, mientras la sección de fotografía sea proveedora de imágenes de otras secciones, y no sea una sección más, eso va a estar ahí. Pero a mí no me preocupa, porque bueno, las cosas tienen un principio y tienen un fin. Pues yo soy optimista. Yo creo que estamos mucho mejor que hace 30 años. ¿Faltan 2 más? Si alguien quiere, estamos con la última liquidación. Sí, yo uso bastante menos de 5 minutos. Está todo bien con la diversidad de lenguajes, la filmación, todo eso. Digo, no va en ese sentido lo que voy a decir. Pero la fotografía fija, una de las cosas para qué sirve es para decirle a la realidad, para un poquito, ¿no? Porque si no,
Si no pasa un poquito, no entiendo. Pero hay que ser capaz de decirle para un poquito también al departamento comercial. Esto es el problema central. Ahí está el poder ahora, no en el que redacta textos. Y esto no se logra negociando individualmente. Esto, la cosa individual no lo logra, y no se logra tampoco si uno prefiere simplemente tener a alguien que lo emplee. Yo estoy convencido de eso. Si uno no se quiere hacer cargo de otra cantidad de cosas que no son el oficio y el arte que le puede poner uno, bueno, se va a hacer cargo otro y va a marcar las reglas de juego. Esto lamentablemente es así. Para la gente que escribe es exactamente igual. Si quiere alguna posibilidad de que el medio tenga espacio para lo que uno quiere hacer, tiene que apoderarse, por lo menos tratar de apoderarse de la organización del medio, si no, no hay vuelta. ¿Nadie más? ¿Terminamos con lo dice escrito? Bien. Una chiquita. Dos cosas. Digo, cuando nosotros hablamos, primero insistir con lo que dijo Santiago de la palabra, digo, que si nosotros somos fotógrafos y ejercemos nuestra condición de fotógrafos, y comemos en definitiva de eso, tenemos que entender de que los lenguajes son múltiples, tenemos que entender la importancia de la palabra. Eugene Richards, que es uno de los fotógrafos que más admiro actuales, insiste en un trabajo que tiene que le han preguntado mucho, Cocaine True, Cocaine Blue, que es un trabajo impresionante, en la importancia de la palabra, que hay cosas, él que es un monstruo de la fotografía moderna, dice que hay cosas que él no puede decir con fotografías y que tiene que decirlas con palabras. Respecto a los proyectos de largo aliento, digo, yo simplemente una anécdota breve. Hace unos años atrás una periodista francesa fue a entrevistar a Salgado en París, porque lamentablemente para poder crecer hay que estar cerca de los centros de poder, desde acá de Uruguay es bastante difícil en nuestra profesión. Fue a entrevistarlo a su oficina en París y tuvo que esperarlo durante media hora. Cuando Salgado llegó, que es un caballero, le pidió disculpas, y le explicó de que estaba volviendo de Londres y se le había atrasado un vuelo. La periodista le dijo si estaba haciendo parte de alguno de sus proyectos de largo aliento. Y él le explicó que una revista lo había contratado para hacer fotos de modelos, y ante la cara de desconcierto de la periodista, el tipo le dijo: ¿y cómo se piensa que yo puedo financiar mi proyecto de largo aliento? O sea, si le pasa a Salgado, yo creo que también nos puede llegar a pasar a nosotros en la cotidiana, de que tengamos que vivir de hacer cosas que no tienen exactamente el cariz que nosotros quisiéramos darle, pero que bueno, nos sostienen para nosotros poder hacer esos otros trabajos de largo y mediano aliento. También respecto a Salgado, esos trabajos de 6-7 años que él hizo, en realidad él lo terminó partiendo en 40 fotoreportajes que terminó vendiendo, gracias a su esposa, a decenas de medios alrededor del mundo, en cada una de las ocasiones, cerrando pequeños trabajos y vendiendo esos pequeños trabajos, esas pequeñas coberturas, que después integraban el cuerpo de Workers de África o de otros de los trabajos. Menos Terra, yo creo que es el único que fue partido en muchísimos pedazos, y Terra en realidad fue un acto militante, porque hasta los beneficios de ese libro se los donó al Movimiento Sin Tierra. Bueno, nada más, eso. Yo no tengo nada que decir, gracias por todo, ¿no? Se acabó el ciclo, se acabó el ciclo.